¿Por qué el salario mínimo no debería existir? No debe existir. Te voy a compartir aquí mi óptica desde mi conocimiento y desde mi experiencia. Te voy a contar los motivos, dejándote claro de entrada que no soy ni economista con conocimientos macro en estos asuntos, mucho menos un contador o experto en asuntos tributarios, ni tampoco abogado laboral, nada por el estilo, pero me gusta investigar, me gusta analizar el contexto de las cosas, buscar el trasfondo. Y te cuento que yo fui empleado hace unos años, yo gané el salario mínimo y en ese tiempo me sentía, no me sentía, era miserable, así tal cual. También tuve empleos, tuve situaciones en las que ganaba un poquito más del salario mínimo, tal vez, no sé, un 15, un 10 o un 20%, no era mucho, y me sentía un dios, me sentía el dueño del mundo porque estaba un escalón, un pequeñito peldaño por encima de las mayorías, por encima de las masas, entonces me sentía un archimillonario. Pero bueno, entonces vayamos al salario mínimo, que es una cifra establecida por parte del Estado, de los gobiernos, para que haya un tope hacia abajo de lo que no se puede pagar. No se puede pagar menos que esto. Y las personas se estancan ahí, digamos que viven como en un bucle porque piensan que ese es el punto de partida de su economía. O sea, es digamos que es el valor estándar establecido para comenzar a generar o a construir sus finanzas, y no debería ser así. No debería ser así, hay que ver más allá. Y cuando una persona gana más del salario mínimo o logra encontrar un empleo en el que le pagan un poquito más del salario mínimo, siente orgullo, lo que me pasó a mí en determinado momento. Bueno, el salario mínimo no es la solución, no es la solución para el crecimiento individual. Considero que incluso estanca la creatividad de las personas, quita los estímulos, la persona no siente un incentivo para crecer, para educarse, para capacitarse más. Entonces, están esperando cada año cuál va a ser el porcentaje de incremento en el salario básico. ¿Será que es un 3%? ¿Será que es un 10%, un 8%, un 5%? En fin. Y piensan que ese incremento va a ser la solución el siguiente año a su economía, pero fíjate, están todo el tiempo en el mismo punto. Me acuerdo que yo tenía compañeros que estaban en una situación, yo ganaba el salario mínimo en ese tiempo, y compañeros estaban en una situación más compleja que yo porque tenían 3, 4 hijos, estaban pagando su vivienda, yo vivía con mis padres, y aún así pues les alcanzaba el dinero, vivían endeudados, con créditos, con cuotas por aquí, pero les alcanzaba. No sé, yo decía, wow, estas personas tienen una maestría para la gestión del dinero, debería yo aprender algo. En fin, entonces, este salario base condena a las personas. Y si las personas están condenadas a este valor, pues la sociedad y el crecimiento colectivo de una comunidad va a estar ahí siempre, estancado. El solo hecho de que haya una intervención por parte del gobierno, ya estamos hablando aquí de control y de algo que perjudica las fuerzas de mercado. Bueno, muchos dirán, bueno, pero es que si no existiera el salario mínimo, si no se estableciera esto, habrían muchos desequilibrios. Bueno, sí y no, habría que voltear un poco la página y analizar soluciones, insisto, desde lo individual, desde la persona. ¿Qué hago para ganar más? ¿Cómo me preparo? ¿Qué estudio? ¿Cómo obtengo más habilidades para que me paguen más de lo que yo considero, de lo que mi empleador piensa que yo merezco? Porque, bueno, aquí está el mensaje subliminal. El empleador te está diciendo, si yo pudiera, yo tengo un estándar, yo tengo un valor estándar para pagarte. Si pudiera pagarte menos, lo haría, pero es delito, es contra la ley. Esto es fuerte. En fin, el salario mínimo, fíjate que es un discurso populista, es un discurso que utilizan los mandatarios para sumar puntos positivos, para ganarse al pueblo, lo mismo que el discurso de las pensiones de hace unos años. Bueno, incluso todavía existe el discurso de las horas extras, de las horas, la cantidad o la cifra en que se aumenta el valor de la hora extra, la dominical, los festivos, las nocturnas, etcétera. Todo esto es un discurso.
Y no solamente, mira lo interesante, no solamente es el Estado el que toma las decisiones, el Ministerio de Trabajo, están organizaciones, los sindicatos, los representantes de los empleados, ¿sí? De los empleados y de los empresarios, la empresa privada que tiene gran poder y gran fuerza en las decisiones del Estado. ¿Por qué? Pues porque mueven, impulsan la economía de un país, porque generan empleo, que más que generar empleo es que necesitan del empleado, necesitan del capital humano para poder ofrecer sus bienes y servicios. Entonces, la empresa privada tiene gran fuerza en estas decisiones. Y como lo dije, los representantes de los empleados, nunca he visto que haya una intervención, que haya un organismo que represente a los desempleados, no lo hay. El salario mínimo para mí genera desempleo, genera más desempleados, porque hay personas que por X o Y motivo quieren entrar a un circuito económico, a una organización para vender sus habilidades, su tiempo, y no pueden hacerlo porque no disponen tal vez de la cantidad de horas mínimas establecidas a la semana para trabajar, porque no tienen la suficiente educación. Entonces mira que aquí también se viene la informalidad. Hay empresas que pueden necesitar empleados por la mitad, pongamos aquí un ejemplo, por la mitad de la cantidad de tiempo establecido por el Estado, tal vez 30 horas a la semana, tal vez 20, sí, esto puede pasar, pero no pueden contratarlos porque es contra la ley. Entonces aquí se genera todo este conflicto y toda esta distorsión, ¿cierto? Este choque. Mira que todo esto afecta y distorsiona el libre mercado. Esta intervención afecta el libre mercado. Las personas, por un lado, no pueden acceder, ¿sí?, a estas compañías. Se genera informalidad, se genera desempleo. Ahora, sin contar también que cuando se sufren o se generan estos incrementos, las compañías que son de diferentes tamaños, están las grandes, están las medianas, están las pequeñas, se pueden ver afectadas por estos incrementos porque tienen que pagar más a su empleado y esto afecta sus utilidades. Las grandes compañías puede que esto ni siquiera les haga cosquillas, no pasa nada, simplemente pueden tomar una que otra decisión, hacer unos ajustes y ya. Pero algunas compañías incluso tienen que clausurar su actividad. Así tal cual. Entonces, ¿qué hacemos? ¿De qué lado nos ponemos? Si estamos hablando de un salario base establecido por un estado y entra siempre esta disputa eterna, esta discusión de nunca acabar. ¿Queremos un gobierno de derecha o un gobierno de izquierda? Uno que apoya al empresario, al capitalista, al que arriesgó su capital para montar esta compañía y generar empleo, o nos ponemos a un lado de el Estado que apoya al empleado, al trabajador, al que simplemente tiene su fuerza laboral, sus manos, sus habilidades, su sudor y su tiempo para venderle al empleador, ¿sí? ¿Hacia qué lado inclinamos la balanza para poner políticas que favorezcan a este o aquel, o cómo buscamos ese equilibrio? El tema es complejo, créeme que el tema es complejo y va más allá de lo que yo te exponga aquí desde mi humilde opinión. Mira que contratar un empleado incluso es costoso, es un tema que tiene que ver con procesos que va más allá de la cantidad de dinero, porque también entra el tema de capacitaciones, de dotación, de prestaciones sociales, los impuestos, los parafiscales. Todo esto es un tema que conlleva costos, es un tema extenso. Y las empresas no quisieran que sus empleados estén constantemente queriendo estar rotando personal porque las personas están yendo, entonces quieren mantenerlos. Entonces aquí entraría la figura de la eficiencia, cómo buscar medir la eficiencia del empleado más allá del tiempo que labora, más allá de las actividades que hace, simplemente porque, a ver, si tú contratas a alguien, lo ideal, la teoría nos diría, esto es simplemente lógica y sentido común, que lo que produce ese empleado debe ser mayor al costo o al valor del salario que está devengando. A ver, esto es totalmente obvio. Entonces, ¿cómo medimos la eficiencia? ¿Y cómo podemos llegar a un punto en el que de aquí a mañana, cuando la persona ya tenga más experiencia, cuando haya, digamos, crecido en habilidades, en sus destrezas, podamos negociar un salario mayor? Porque yo quiero que esta persona se quede, porque
Yo no quiero que de aquí a mañana se vaya y tener que contratar nuevos empleados y estar así como en ese ciclo. Entonces, aquí viene lo que tiene que ver con la experiencia, con resultados, que es un tema también complejo para medir la productividad de una persona. Mira que aquí yo noté esa diferencia, hay un cambio abismal cuando llegué a vivir a Estados Unidos y comencé a trabajar hace unos años. Wow, aquí el valor de casi todo absolutamente se mide en horas. En Latinoamérica, en mi país, Colombia, por ejemplo, pues estaba yo acostumbrado con el chip cuando fui empleado allá al tiempo mensual, cierta cantidad de horas al día, cierta cantidad de horas semanales, a veces llegaba un poquito antes, a veces me llegaba un poquito tarde, a veces me iba un poquito después, pero el salario era el mismo. Aquí el tema, digamos que nos llevan años luz a la estructura latinoamericana, porque es en función de tiempo, y esto sirve más para medir si las utilidades y la productividad está bajando, pues podemos hacer, estoy hablando en caso del empleador, podemos hacer recortes, pero si la demanda está aumentando y al mismo tiempo mis utilidades son amplias, pues yo puedo buscar la manera de crecer, de expandirme, de invertir más y de buscar más trabajadores. Fíjate que la demanda es información. Mira que la mano invisible, yo estoy convencido de esto, existe, la mano invisible existe. Y siempre, nuevamente, dirán las personas, pero es que esto genera desequilibrio porque el empleador cada vez se hace más y más millonario y acumula y tiene más y más y más y el empleado se estanca. Bueno, veámoslo por favor desde la óptica individual, ¿sí? Pensemos particularmente, entonces, démosle la vuelta a la hoja y busquemos la manera de crecer, de cambiar esto. Si yo quiero que me paguen más, tengo que dar más, tengo que salirme del promedio, del estándar. Si yo no quiero que me paguen el salario mínimo, si yo no quiero que me paguen lo que gana todo el mundo, pues ¿qué hago? ¿Cómo me capacito? ¿Cómo crezco? ¿Cómo me salgo de las masas? ¿Cómo me salgo de estar dando lo mismo que dan todo el mundo, lo mismo que ofrece todo el mundo? Mi fuerza laboral, mi tiempo y mi sudor. ¿Te das cuenta? Entonces, el asunto digamos que, insisto, es complejo. Hay compañías que pueden aumentar el salario mínimo buscando estimular y hacer que sus trabajadores se queden sin afectar sus utilidades porque tienen unos márgenes muy amplios. Pueden también tomar la decisión de contratar o bueno, de invertir en maquinaria para automatizar procesos. ¿Te das cuenta por qué es peligroso ser empleado? Incluso ni hablar ahora de estos temas de la inteligencia artificial, toda esta tecnología que estamos viendo, toda esta automatización de procesos donde la mano de obra cada vez se hace más obsoleta, cada vez incluso el ser humano utiliza menos sus manos. Mira lo curioso. Y si hablamos de la compañía, de la empresa pequeña, pues no es tan fácil simplemente aumentar el salario mínimo o cuando someterse a estas decisiones que toma el Estado, porque sus utilidades se van a ver afectadas sí o sí. Bueno, por último, analicemos cómo se toman estas decisiones de incremento salarial año tras año. Bueno, los indicadores económicos, todo esto lo que tiene que ver con estadísticas, con los índices del costo de vida, de la calidad de vida, los precios de consumo, la inflación que para mí está determinada también por el salario mínimo. Si el salario mínimo aumenta, las empresas tienen que pagar más, posiblemente tengan que aumentar el precio de los bienes y servicios, de los productos que están ofreciendo a un ecosistema de consumo. ¿Te das cuenta? Y si las personas ganan un poquito más, lo más posible es que en su ignorancia financiera o en su capacidad adquisitiva, pues van a consumir más. Y si hay más consumo, si hay más demanda, pues los precios suben. Entonces hay inflación. Y también, por otro lado, si hablamos de la empresa pequeña, fíjate lo curioso. Si aumenta el salario mínimo y la empresa pequeña no tiene la disposición, no tiene, digamos, este margen para cubrir estos pagos, pues va a tener que cortar personal. Y esto se traduce en que en desempleo. Y si hay desempleo, pues hay menos consumo y también, entonces, por un lado, desempleo, por otro lado, la inflación. Mira el triángulo que se acaba de formar. Esto va a impactar las tasas de interés, las políticas monetarias. ¿Generamos préstamos? Esto lo va a determinar el Banco Central, ¿sí? Y bueno, los bancos comerciales, el precio del dinero, los intereses. Desempleo, inflación,
tasas de interés. Todo va de la mano. Aquí ya me estoy metiendo un poco al tema macro, que no era, digamos, no es mi intención. Pero mira cómo lo que tiene que ver con comportamientos individuales, comportamientos puntuales de cada persona, ¿cierto? Impacta una sociedad. Impacta una sociedad. Aquí entraría la escuela austriaca de economía. Curioso, ¿no? Curioso, pero todo tiene sentido y todo tiene una afinidad lógica. Todo tiene que ver con todo. Entonces, ahí está, ahí te lo dejo. Tasas de interés, desempleo e inflación. Todo va de la mano. Bien, por último, dejarte en claro que, o invitarte a que le des la vuelta a la tortilla. Si tú te ganas un salario mínimo, busca la manera de salirte de ese estándar, porque estamos hablando de un estándar basado en lo que te acabo de mencionar, un estándar para las masas, para la mayoría, para todo el mundo, para las personas. Y todos buscamos cosas diferentes, tenemos placeres, necesidades, objetivos totalmente distintos, somos universos distintos y queremos crecer. Yo particularmente quise crecer y quise olvidarme, dejar atrás el salario mínimo. Me salí de eso, ya hace tiempo que lo dejé de ganar, hace tiempo que comencé a ganar muchísimo más que eso porque aumenté mis estándares. No quise estar en el estándar establecido por una intervención estatal. No quise estar sometido al valor base, al valor mínimo que está estableciendo un gobierno y unos empresarios para mi economía, para mis finanzas personales. No podemos definir los estándares de una comunidad, de un grupo de miles o millones de personas bajo un pensamiento colectivo desde lo particular, pero lo particular en la parte alta, ¿sí? Empresas y un Estado que busca simplemente dar un discurso populista y ganar puntos positivos, ganar votos. Eso es lo que busca. Y el empresario, pues obviamente, siempre va a intervenir en el Estado para que estas decisiones lo favorezcan. Sí, esto es así. Cruel, duro, dirás que injusto, pero ¿hasta qué punto es o no es legítimo? ¿Te das cuenta? Así es. Entonces te invito a que te salgas de este modelo, a que analices tu costo de vida, tus necesidades, tus lujos, tus placeres, ¿cierto? Tus costos básicos, para que busques incrementar tus ingresos y satisfacer todo esto. Insisto, soy muy insistente en esto. Desde lo particular. Olvídate lo que viene de afuera. Olvídate de lo externo. Olvídate del gobierno. El gobierno no puede definir tu pensión, tu futuro. No puedes depender. No dependas del Ministerio de Trabajo. No dependas de las decisiones de un sindicato o de estas organizaciones que intervienen en las decisiones para establecer el salario base. Hasta aquí te dejo este video. Aquí te conté, se me fue un poquito largo, aquí te conté mi experiencia, te conté mi mirada. Espero que te haya servido, espero que te haya aportado valor. Si fue así, por favor, suscríbete, activa la campanita, comparte, deja un like y nos vemos en las demás redes sociales. Chao, chao.